Muy buenos días, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Quien te saluda, quien te bendice, el pastor Agustín. Mirá, ahí está Omara y ahí atrás lo tenemos a Max. Día miércoles, día de los 100K, como decimos, pero mirá dónde estoy. Esto que ves a mis espaldas, acá comienza o finaliza el corredor Bancalari. Allá nace la avenida Uruguay que va para el lado de Bécar. Y por ahí están todos los rulos. Para aquel lado nace el Camino del Buen Aire y lo que ves ahí, ese puente que se ve ahí, es el puente de Panamericana. Para aquel lado de Escobar, para aquel lado Capital Federal, que es para donde estamos yendo. Día miércoles, se ve que la gente ya está de vacaciones porque esto es intransitable un día de semana. Así que hoy vamos a ver si podemos cruzar todo por ahí abajo con Omara y con Max. Y ahí seguimos y vamos a compartir, como siempre, palabra de Dios en este día para que Dios como te decía, para que Dios pueda fortalecer tu vida a través de la palabra. Ahí estamos en ruta. Tengo un problema, sé que muchos se van a enojar, pero sepan disculparme. Omara no tiene espejito y eso es lo que me cuesta un poco. Pero bueno, gracias a Dios hay poco tránsito hoy. Pero ahí vamos, mirá. Recién estábamos de aquel otro lado. Cruzamos por ahí, por donde van estos vehículos, donde va esa camioneta. Y venimos de allá. Vamos a seguir esa camioneta negra. Hotel Samoa, hotel muy conocido en la zona norte. Y acá estoy cruzando por debajo de los puentes de Panamericana. Una vez que salgamos de acá vamos a agarrar la colectora de Panamericana. ¡Eh, campeón! A ver si cruzamos antes que el camioncito. Sí, listo. Brother. Listo. Qué día que nos ha regalado Dios. Aquellos que estuvieron en el vivo de ayer, les decía, el GPS ayer acusaba 42 grados en ruta, hoy 31. Así que estamos a 11 grados menos que ayer, pero se anuncia que pasado el mediodía, cuando nosotros estemos volviendo hacia Benavides, va a superar
Han anunciado 36 para el día de hoy. Mirá, me voy a poner en la sombra, te quiero mostrar algo abandonado que tenemos acá en Buenos Aires. Vamos a buscar un lugarcito para... Mirá. Cuando Argentina era... no potencia, cuando Argentina estaba bien económicamente. Lo que ves allá, todo aquello que se ve allá, es un shopping muy conocido acá en zona norte de Buenos Aires que se llama Soleil Factory. Ahí es donde se plantó el primer Carrefour de Argentina, en ese lugar, que ya cumplió creo que más de 25 años, una cosa así. Pero enfrente, por ahí vas a ver que hay una calle, ve que pasa un colectivo, y enfrente a esta mano, en todo este predio abandonado que ves acá, que ahí, ves eso, ese edificio, es un edificio ahora por la maleza, los árboles y todo no se ve, pero es un edificio que tiene más de 4.000 metros cuadrados. A principios de los 90, mediados de los 90 también, esto era el famoso Decathlon, una firma muy importante en Europa, mayormente en España. Argentina, Buenos Aires, tuvo un Decathlon aquí en aquellos tiempos de los años 90, casi podríamos decir los años dorados, acercándonos a cumplir el milenio, ¿sí? A cumplir los 2000 años, así es. Pero bueno, en fin, ¿me entendés lo que te digo? Hoy día existe un Decathlon que está en Vicente López, pero no es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque hoy día es una firma tercerizada y no vende los productos que vos podías conseguir en el Decathlon. Me acuerdo yo en esos tiempos, era muy jovencito y viste que te mostré todo un predio grande que tiene acá. Bueno, yo en esos tiempos era caddy y jugaba al golf en el Cardenal Newman, el Club Cardenal Newman de Benavides y en el Jockey Club de San Isidro. Entonces andaba en todo eso que eran los calzados, esas zapatillas con pinche con clavos, los palos de golf. Bueno, venía con mi amigo Jorge Pérez, otro gran predicador también. Veníamos con él a este Decathlon y acá nos dejaban probar los palos de golf, los calzados, vos te los podías poner y te dejaban probarlo antes de comprar. Y también acá probaba en aquel entonces las bicicletas con las cuales yo iba a tener mis primeros años en lo que es el mountain bike. Esto fue el Decathlon, eso que te mostré. Era algo que hace tiempo te quería mostrar, no sé si te importa o no. Aunque te importe un cuerno, ya lo hecho está y yo te lo mostré. Ahora bien, damos vuelta a la página, vamos a lo más importante, y lo más importante para este cierre de año, que es la palabra de Dios. Estoy cruzando por la colectora del barrio San Isidro, lo voy a mostrar. Todo esto que ves acá es un barrio también que cumplió 30 años y se llama Barrio San Isidro. Deben ser 4 hectáreas de monoblocks. Fue un lugar muy difícil, pero hoy día es un lugar calmo, pasivo y nada. Ahí tengo un amigo allá adentro también que tiene una iglesia cristiana en el medio de lo que es el barrio. Te decía, vamos a hacer algo, vamos a ir a la palabra. Bueno, bancame un poquito que ahora tengo que hacer una subida. No te olvides que ando con el mono trailer y tengo que hacer una subida
muy empinada. Pero la hacemos. Ya subimos el puente. No, hice esto porque si no tengo que dar una vuelta, me tengo que meter por el cementerio de Boulogne, qué sé yo. Y quiero agarrar la colectora lo más directo posible. Bueno, nos dan lugar. Ah, por ahí era el paso. Bueno, vamos a cruzar por el puesto de peaje. Pero mira, ¿me querés seguir? Si tenés una Biblia a mano, buscá Efesios, libro de Efesios, palabra de Dios en aquel entonces para el pueblo de Éfeso, a través del apóstol Pablo. Y vamos a ver qué es lo que encontramos, qué podemos descubrir ahí. Esa. Puentecito del peaje. Peaje que no sé cómo se llama, pero está acá. Está todo con cerco, no puedo meterme en la colectora, tengo que ir por la banquina de Panamericana. Bueno, a los señores zorritos les pido disculpas. Pues opuesto que no tenemos lucha contra sangre ni carne, contra huestes de maldad, contra principados en las regiones celestes. Más o menos algo así dice la palabra. Y estamos cerrando el año, mirá. Estamos cerrando un 2025 que ha sido un año extraordinario. Un año extraordinario porque hace un instante le dejaba saludos a unos amigos de Basavilbaso y les decía, realmente fue un año extraordinario. ¿Por qué? Porque ha permitido conocer nuevos amigos y eso está tremendo. Eso realmente está tremendo. Ya conocí a la ciudad de Basavilbaso, he pasado 2 o 3 veces por ahí en los viajes, he estado orando en el hospital, he estado predicando ahí en unos lugares, en unas plazas muy lindas que tienen, pero no conocía gente, solamente conocía a las personas por las cuales oré, a las cuales le he predicado palabra de Dios. Pero este año yo viajé a Basavilbaso porque fui invitado a un encuentro de cicloturismo que me invitó, hoy puedo decir, mi amiga Marielita Álvarez y Silvio, su esposo, son los que me invitaron. Y bueno, gracias. Y ahí pude viajar y conocerlos a ellos y otro grupo de... ¿Ese perro es tuyo? Sí. No, vi un perro atado ahí en la ruta. Le pregunté a ese hombre porque se ve que está arreglando el auto y lo dejó atadito en la sombra. Y bueno, y te decía, entonces fue un buen año porque pude conocerlos. Y esto es lo que le decía a otro amigo, Alberto.
Digo, fue un año espectacular. Fue un año difícil en el trabajo, difícil en la economía, en las finanzas de cada uno, sí, puede ser. Pero fue un año grandioso que conocimos nuevos amigos. Así que bueno, vamos a retomar la palabra, porque te dejé picando eso de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Pablo dejaba una enseñanza a través de una carta a la iglesia de Éfeso, una iglesia que en aquellos tiempos, en esa región, casualmente, en una ciudad llamada Éfeso, ¿sí?, había una región que estaba dividida en 7. Sí, es como decirte, bueno, a ver, una localidad, ponerle acá en Buenos Aires, donde yo vivo. Yo vivo en el Tigre, acá en Buenos Aires. Entonces, la localidad de Tigre, o sea, el partido de Tigre, mejor dicho, el departamento de Tigre, está dividido en localidades. Una de ellas es donde resido específicamente yo, que se llama Benavides. Otra es Pacheco, Don Torcuato, El Talar, La Paloma. Son distintas localidades. Bueno, Éfeso era una localidad, ¿sí?, de la antigua Judea, pero acá viene lo importante, lo que muy pocos conocen y muchos no han querido estudiar para interpretar bien. ¿Qué onda si Éfeso pertenecía a la región de Judea? En verdad pertenecía territorialmente, pero estaba gobernada por el Imperio Romano en aquel entonces. Imperio el cual tenía preso a Pablo, alojado en una cárcel de Roma, por propia decisión y voluntad. Cuando Pablo es juzgado por haber dejado su credo, su religión, y empezar a anunciar el evangelio poderoso de Jesucristo, y que el poder de todas las cosas la tiene el Espíritu Santo, el loco lo querían matar. Y tal es así que, como a él lo quieren matar, para hacer tal cosa lo tienen que meter en cana. Entonces, cuando él se defiende, dicen, che, tengan cuidado, ustedes que son judíos, que tienen que declarar y firmar una sentencia en mi contra, tengan cuidado, porque yo fui instruido con ustedes, mi maestro, mi mentor ha sido Gamaliel, pero yo tengo cierta autoridad sobre ustedes. Como yo nací en Roma, hoy delante de ustedes me declaro ciudadano romano y pido ser enjuiciado y encarcelado, ¿dónde? En Roma. Esos fueron los dichos de Pablo. Pablo fue criado en el Sanedrín como judío. Su mentor fue Gamaliel, uno de los sátrapas y eruditos más conocedores de la ley antigua. El que hasta podemos decir que hoy día no hubo otro como Gamaliel en descifrar ciertos paradigmas que tiene el Torá o el Pentateuco. Bueno, él fue el mentor de Pablo. Y Pablo, cuando tiene que ir en cana, dice, cuidado con lo que van a hacer, no vaya a ser que toda la ley de los romanos venga en contra de ustedes, maltratando al ciudadano romano.
ávido Pablito para defenderse, muy ávido. Entonces desde ahí él empieza su viaje, digamos, vamos a llamarlo así, su procesión hacia el cadalso, su procesión hacia el lugar de muerte. Cuando él es alojado, estuvo varios años encanado en Cana. Ahí es donde él empieza a escribir las cartas, ¿sí?, a sus discípulos que ya habían empezado viaje para distintas regiones de Asia, que también Asia estaba gobernada y dominada por el Imperio Romano. Entonces parecía todo un zarambí de cosas que estaban todos juntos. No había, como decirte, existía la división de regiones, pero no la división política, porque el jeque máximo de todos los lugares era Roma. Y desde Roma Pablo escribía cartas, tenía un mensajero que ya en otros videos te voy a hablar de los mensajeros, porque la Biblia los nombra y fueron personas muy importantes y de alto target, tanto entre los judíos y los romanos, porque esos mensajeros de Pablo se movían con toda libertad. Si no, imagínate cómo hubiesen llegado las cartas si esta gente no era de alto rango eclesiástico, de alto rango político, de alto rango jurisdiccional, y la Biblia los nombra. Lo que pasa es que nunca le prestamos atención a eso. Nosotros siempre enseño yo, nosotros queremos leer la palabra de Dios como nos fue predicada. Siempre la leemos buscando dónde está el pasaje bíblico que el pastor nos predicó ayer. Entonces así, lo único que hacemos es descubrir dónde está el pasaje y pasarnos por alto mucha sabiduría y muchas enseñanzas que la Biblia tiene atesorada detrás de cada letra, de cada tilde. Por eso es importante estudiar, por eso es importante orar y estudiar la palabra. Bueno, te hice un poquito de historia de hace 1950 años atrás. No, pero Agustín, estamos en el 2025. Sí, pero Pablo escribió entre el año 40 y 50 después de Cristo, así que vamos a descontarle eso y nos va a quedar en el 1950, 1975. Y bueno, y ahí estaba, vamos a llamar la ciudad, el pueblo, la nación de Éfeso, luchando. Se peleaban, se mataban entre ellos, se mataban entre hermanos, porque Éfeso era como que una maldición lo seguía al pueblo de Éfeso. ¿Cuál es la maldición que lo seguía? La estructura, la religiosidad. Y si hay estructura y religiosidad, lo que pasó años atrás vuelve a pasar hoy. Ese era el problema que tenía Éfeso. Toda la iglesia de Éfeso tenía ese problema. De ahí te tengo que llevar 7000 años más atrás todavía. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, después le hace ayuda idónea, la hace nacer a Eva de su costado. Que por cierto, eso quiere decir costilla, no que Dios le sacó una costilla al hombre y de esa costilla no. Costilla quiere decir costado, de su costado, ¿sí?
es como decir, hizo una muleta, ¿me entendés? Donde el hombre va a poder apoyarse y rescatarse en su esposa. Eso es lo original de Dios. Entonces, la esa Eva, ellos se llegan al lecho matrimonial, se llegan a la cama, esa es la posta, tienen sexo a full, como Dios manda. Y doña Eva queda inflada, queda embarazada, y nace Caín. Y se empieza a criar Caín, el malcriadito, con sus padres. Y más o menos 2 o 3 años después son marido y mujer. O sea, no es que tenían sexo de vez en cuando para tener hijos, no. O sea, es algo biológico que Dios hizo para que entre el hombre y la mujer se disfruten, que no adulteren, que no forniquen, sino que se disfruten en amor, sabiendo de que Dios bendice esa relación. Eso fue lo tremendo. Cuestión que 2 añitos, 3, de la edad de Caín, otra vez queda embarazada Eva, otra vez queda infladita, la madre de las naciones, y nace Abelito, el amoroso Abelito, que seguramente, como pasa en la mayoría de los matrimonios, y no me digan que no, cuando viene el más chiquito, desplazamos al más grandecito sin querer queriendo. Ya está en nuestros genes biológicos eso, porque es más chiquito, porque es más inofensivo, porque no sabe y un montón de cosas. Bueno, amamos al más grande, sí, pero también lo desplazamos cuando se pone a berrear el más chiquito, y esto le pasaba a Adán y a Eva. Entre ellos, cuando son jóvenes, hay un conflicto, todos lo saben. Caín mata a Abel, ¿sí? Y fíjense en que cuando él lo mata, le entra la razón del pecado, de que atentó contra la vida de su hermano, y empieza a huir, empieza a esconderse. Y Dios le dice: Caín, ¿qué hiciste? ¿Cómo, Señor? ¿Qué hice? Sí, presten atención a esto. La sangre de tu hermano está clamando por él. O sea, está reclamando su muerte. ¿Qué hiciste, Caín? Te estoy traduciendo la Biblia. Te la estoy haciendo interpretar. Y ahí Caín es expulsado del lugar donde vivía, que ya no era el Edén, porque ya los padres habían sido expulsados hace tiempo del Edén. Y este otro también la moquea peor que el padre. Y es expulsado del lugar que los padres estaban sacrificando y construyendo. ¿Para quién? Para sus hijos, para sus nietos. Y de ahí él se va. Pasan años, no voy a profundizar en la historia, porque si no te tengo que hablar de la región de Arabia hoy día, de todos los árabes y esto y lo otro y aquello. Bueno, ten en cuenta que los árabes son descendientes de Caín, punto. En otro vídeo te lo explico mejor. Pero bueno, el chabón se va y empieza a errar en su vida, y Dios le dijo: aquel que ponga tu mano sobre ti, yo la pondré sobre él, que patatín, que patatán, vas a ser bendecido en tierra extranjera, siempre te van a maldecir, van a haber guerras contra vos, contra esto, pum. Pasan unos 7000 años, región de Éfeso, oh casualidad, que es la región de los primeros lugares en la antigüedad donde empezó a ser morada Caín. ¿Qué tal,
che, hay que estudiar, porque si no a vos se te hace muy fácil que yo te lo cuente, pero vos no estudiás nunca. Así que es bueno que te pongas a estudiar y que corrobores todo lo que yo te estoy diciendo. Porque a mí se me puede chipotear, se me pasa algo por alto y te estoy dando mala información, y sería bueno que si pasa eso me llames y me digas, Agustín, mirá, te equivocaste en esto, entonces yo lo puedo corregir, y ahí ya no estoy yo solo, sino que ya somos dos para enseñar mucho mejor la palabra de Dios a las multitudes. Así que ponete a estudiar. Bueno, llegamos a la región de Éfeso, habíamos quedado ahí. Éfeso, una ciudad que vivía a las piñas y a las patadas. Se mataban entre ellos. ¿De qué manera? Como Caín y Abel, entre hermanos. El más fuerte mata al más débil. Y así estaban. Así estaban ellos, vivían de esa forma. Maldición tras maldición. A eso, mirá, a eso sumale los nómades que entraban a Éfeso desde el desierto, obviamente para abastecerse, para darle agua a sus camellos, para vender sus artesanías, para intercambiar cosas que ellos traían de Asia hacia esta región, y patatín que patatán. Entre todo eso también venían los brujos, los magos, los hechiceros, los agoreros, que le comían la cabeza a la gente. Aquellos que habían nacido en Judea con un credo, vamos a llamarlo así, con un credo dominical. ¿Te gusta la palabra? Con un credo dominical. Hasta que les saltaba la térmica, todo se pudría el mercadito entre ellos. Entonces Pablo, cuando advierte la situación, le dice, loco, pongan un freno y vamos a hacer memoria espiritual, pero tengan en cuenta esto. Y ahí nace esa famosa carta a la iglesia de Éfeso, o a los Efesios. En el capítulo 6, versículo 12, Pablo a esa gente le dice, miren, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Vos estás luchando con lo que ves, te estás matando con tu hermano, y no es así el tema, sino que la lucha es contra principados, hueste de maldad, demonios, diablos, diablitos. ¿En dónde? En las regiones celestes, lugar donde ellos operan para maltratar la nación en la que vos vivís, para maltratar la nación en la que yo vivo. Esa es la traducción a la carta de Pablo. Entonces era una advertencia. Hola, eso era una advertencia. Ustedes están haciendo mal las cosas. Vienen los domingos a congregarse y de lunes a sábado se la pasan moqueando. Porque papá no te entiende, porque mamá no te entiende, porque tu hermano se queda con lo tuyo, porque tu hermana te falta el respeto, porque el hermano de la puerta de la iglesia no te saluda, porque no te dejó entrar por acá, porque el baño no estaba limpio, porque el baño no tenía papel higiénico. Mira entonces, que no estamos teniendo lucha contra sangre ni carne. O sea, sangre habla de hermandad. Carne habla de los pares, de los que son como nosotros. Sino que tenemos lucha con las cosas que no ven. A los principados no los ves, a las huestes de maldad no la ves, pero sí hay algo que podemos sentirlos. Entonces, es necesario que en el nombre de Jesús hoy tomes esta palabra, pidas perdón y te pongas a orar, a reprender las huestes de maldad que están operando en la vida de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, del portero de la iglesia, del que cuida el baño,
del que dirige el estacionamiento en la iglesia, de tu jefe, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de estudio. Es necesario que te pongas a orar, a interpretar la palabra, para así ganar, ¿sí?, tus batallas. ¿Dónde? En las regiones celestes. Cuando la batalla se libra en las regiones celestes y el Señor te ayuda y hace que vos tengas la victoria, ¿qué es lo que sucede? Las bendiciones empiezan a ser derramadas sobre tu vida, ¿sí? Acordate de algo. Cuando el ángel Miguel, el arcángel, mejor dicho, el arcángel, el jefe de la guardia de los ángeles, es eso, un arcángel. Es el jefe de un grupo de ángeles que pelean en las regiones celestes. ¿Existen? Sí, claro que existen, por eso la Biblia lo nombra. Viene a Daniel y le dice: che, Daniel, desde que dispusiste en tu corazón creer a tal cosa, tu bendición viene. Bueno, tardé un poquito, solo 21 días, porque estaba peleando contra estas huestes de maldad. ¡Ey! Contra estas huestes de maldad. Pero tu bendición está. Y ahora que lo he vencido, tu bendición llega. Pero le dice: prepárate, porque ahora el reino de Media y de Persia se levanta en contra tuyo. O sea, tuviste una victoria, pero la guerra continúa. Entonces, mantenete firme. Che, más claro no puedo ser. Y todo va en que cuando no lográs algo, no es porque no podés, sino porque no querés. Porque Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que último día de este 2025, mirá. Son las 10:15 de la mañana. Son las 10 de la mañana. Dentro de 14 horas termina el día. Acordate de Isaías 23:18, que dice: no traigáis a memoria cosas viejas, cosas pasadas. No traigas a memoria dentro de 14 horas lo que no pudiste lograr en el 2025, sino que empezá el 2026 creyendo de que Jesucristo el Todopoderoso va a fortalecer tu vida para un nuevo año. Mirá, te voy a presentar un principado terrenal, ¿sí? Porque tenemos principados espirituales, pero también tenemos los terrenales, que en otro video también quiero hablarte de eso. Esto que ves acá, mirá, linda arquitectura, pero eso que ves ahí es el templo Tenrikyo, así se llama, Tenrikyo. Eso es un principado terrenal. Ahí adentro no solamente se enseñan artes marciales, sino que ahí se enseña a invocar, ¿sí?, ciertas huestes de maldad que están en las regiones celestes para que vengan y le den fuerza a esos jóvenes que practican artes marciales. Toma pa' vos, ¿la sabías esa? Muchos de ustedes no lo están creyendo. Bueno, tranquilo, recordá que la Biblia también dice que Dios no haría nada, no iba a hacer nada, sin antes anunciárselo a sus siervos, los profetas. Y como profeta de Dios, te estoy anunciando lo que es eso. Así como cuando me ves y voy a romper un trabajo de brujería en algún lugar y te digo por qué fue hecho, para qué o en contra de quién, bueno, todo eso son principados terrenales. Tenemos que destruirlo, ojalá pudiésemos, pero tenemos que romper primero las áreas espirituales para que después las materiales por sí solas
empiezan a caer. Así que bueno, espero haber sido de gran bendición para tu vida. Orá, estudia, desarrolla tu intelecto espiritual y ministerial y vas a ver cuántas cosas ocultas Dios quiere mostrarte. Al profeta Jeremías, cuando él se queda llorando porque toda Judea había sido arrasada, empujada al cautiverio hacia Babilonia, él se quedó encadenado en un palacio destruido de la región de Judea. Ahí él lloraba y decía: ¿qué va a pasar con todo esto, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? Un montón de cosas. Él estaba preocupadísimo por eso. Y Dios le dice: mirá, escribí esto, te lo digo a vos, pero voy a escribirlo porque esto va a pasar los siglos de los siglos y esto va a permanecer. Clamá, le decía el Señor a Jeremías. Clamá a mí y yo te voy a responder, le dice Jehová Dios. Y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que vos no conoces, Jeremías. Anotalo, escribilo para que otros lo lean, lo interpreten, y a esos otros también le voy a mostrar, cuando ellos clamen, oren, se despierten a interceder, a honrar mi nombre en oración, a querer conocer más, yo le voy a mostrar cosas grandes y ocultas que no conocen. Cuando vos no crees, no es porque Dios no quiera mostrarte, sino que estás depositando mal tu fe. Dijo la viejita del campo que las hay, y los brujos, hechiceros, agoreros que habla la Biblia decían eso, que las hay. Sabemos que hay un Dios todopoderoso, pero nosotros hacemos plata, hacemos billulla con nuestras deidades, así que no vamos a dejar de lado nuestras deidades. Entonces Dios levanta siervos, le muestra cosas grandes y ocultas que el pueblo de él no conocía, que tenía que ver con las deidades, y le empieza a mostrar: che, Moloc pide el sacrificio, ¿sí?, de mujeres embarazadas, de abortos, de niños por nacer, de fetos. ¿Sí? Moloc pedía ese tipo de sacrificio. Yo les estoy mostrando a ustedes cosas grandes y ocultas que el pueblo no conoce, pero yo se lo muestro a ustedes para que ustedes derriben los altares de Moloc. Ok. Che. No. Lugar de camping para verano. En otro lugar, en otra región, en otro tiempo, los dioses de los amalecitas, ellos pedían sacrificios de orgías, como lo que hay en estos tiempos. ¿Querés vivir bien? ¿Quieren tener cosas? ¿Quieren empoderarse de una región, de una zona? Bueno, mis caprichos, decía este demonio, el que gobernaba a los amalecitas, mismo demonio, mismo principado de Godoma y Somorra, el mismo. ¿Qué es lo que pedía? Lujuria, sexo explícito, violaciones, zoofilia, sexo con animales, que las personas se entreguen a tener sexo con los animales, mujeres teniendo sexo con las bestias. Y en Levítico, ¿sí?, ahí te abre una puertita, el libro de Levítico, para entender todo esto que te estoy diciendo. Dice que no iban a tener bendiciones a aquellos que se echen con bestias. Dios ya estaba anunciando que en un futuro parte del pueblo
¿sí? Se iba a estar revolcando con los animales. Eso es la zoofilia. De ahí nace la famosa enfermedad de sífilis en la sangre. La sífilis viene por el contacto sexual con animales. ¡Wow! Clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es necesario orar, es necesario clamar, es necesario interpretar. Efesios capítulo 6, versículo 12. Puesto que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y huestes de maldad. Como te dije, me estaba despidiendo. Desde aquí te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Será hasta un próximo vivo para los vivos en el nombre de Jesús. Soy el pastor Agustín Martínez. Shalom.